Hola jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y tengo el súper placer de platicar esta vez con un gran amigo de la Facultad de Filosofía y Letras, fuimos ex compañeros y le doy la bienvenida a Esteban Vigil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Pues decidí entrevistarte por muchas razones y la principal de ellas es porque te considero que antes de que tú seas una persona crítica, eres una persona reflexiva, ¿no? Y a veces nos hace falta más que ser críticos, reflexionar mucho. Entonces, bajo esta misma circunstancia, pues vamos a comenzar ya con la entrevista. Yo te preguntaría, ¿por qué estudiar historia? Yo diría, ¿por qué no? Digo, es que mucha gente no se plantea esto, pero algo que te deja la historia es asumirte a ti mismo como un sujeto histórico. O sea, todos somos sujetos históricos. Y al decir la palabra asumirnos como sujetos históricos, implica hacer una reflexión de nuestros actos y comprometernos también con lo que hacemos, lo decimos, y también es tomar una postura, como diría Gramsci, hay que tomar una postura política ante los hechos. Y bueno, al asumirnos como sujetos históricos, también podemos reflexionar sobre todos los acontecimientos que han forjado a la humanidad, ¿no? Bajo esto que dices de tomar una postura, hoy me doy cuenta, no sé si sea tu percepción, que es más difícil tomar una postura, o sea, saber de qué lado estoy, ¿no? O qué lado quiero tomar. Y con respecto a esto, ¿en qué te ayudó estudiar historia a ti? O sea, que para comprender la realidad social, o sea, que tú qué ves que dices, no, la historia me ayudó para abordar los problemas de la sociedad de esta manera, de esta otra forma. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo dirías que fue la nutrición en ese aspecto? Ok, sí, bueno, como dices, ¿no? Esta condición de que ya es más difícil asumir una postura tiene que ver con, obviamente, condiciones de discursos como lo es el capitalismo, ¿no? En el cual desdibuja esas líneas entre izquierdas, derechas y todo lo quiere ver de una manera hegemónica, única. Y bueno, la historia te ayuda justamente a reflexionar sobre ¿Qué, qué, qué cambios significativos necesita el hombre para un para, no digamos progreso, porque pues, esa palabra ya, si no, ya quedó obsoleta, sino para un cambio mejor, ¿no? Y justamente la historia te ayuda. En mi caso, yo me acerco mucho a esta condición de materialismo histórico, ¿no? La dialéctica del materialismo histórico, en la cual pues, las luchas de clases y los modelos de producción, todo esto. Entonces, si ves de esta manera que la historia es un constante devenir de lucha de clases, pues tú mismo te puedes asumir como, es como, güey, no mames, o sea, trabajo, no sé qué, voy a la escuela, ¿y por qué hay una opresión? Por más que quiero esforzarme para ser una mejor persona, ¿por qué hay un sistema o una estructura que me oprime, ¿no? Entonces, eso lo puedes analizar igual desde la historia, ¿no? Con modelos económicos, con procesos industriales, con procesos políticos, con procesos de guerras, no sé, infinidad de cosas. Lo puedes abordar de, no solamente la historia son fechas, como nos hacen creer, sino son una serie de procesos, de acontecimientos que, que se van suscitando, ¿no? Que no es como, ya acabó y ahora empieza el otro, ¿no? Sino es continuo, ¿no? Es como diría Fernán Braudel, son procesos de corta, mediana o larga duración. No sabemos ahorita, podemos medir que vivimos la pandemia, no sé, un proceso de corta duración o un proceso de mediana duración o un proceso de larga duración y no sabemos a dónde nos puede llevar, pero si asumimos desde una condición histórica y podemos analizar otras condiciones pandémicas, como por ejemplo fue la peste negra, o sea, sin caer en anacronismos, ¿no? Sí, sí. podemos, podemos analizar, ¿no? O sea, ¿qué sucedió con la humanidad en la peste negra? ¿Qué similitudes hay con nosotros ahorita? ¿Y a dónde podemos llegar, ¿no?
Sí, eso que dices es muy interesante, porque se supone que estamos en la época donde más reflexión y más razón tenemos, ¿no? Y tú y yo hace algunos años estuvimos inmiscuidos en una situación de una publicación de red social donde solamente a los estudiantes de la UAP no se les iba a cobrar, ¿no? Ujú. Y no se les iba a cobrar, el autobús iba a ser gratis. Bueno, iba a tener un descuento más que nada, y las demás escuelas o universidades, sus alumnos pues iban a cobrar. Entonces, ¿qué tanto en esta racionalidad que tú estás diciendo o en este progreso la universidad realmente te ayuda, ¿no? Porque tú y yo pudimos ver o sea, pudimos estar viendo que el clasismo venía de la universidad, de la misma universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese vínculo de la universidad? O sea, en general, de todas las disciplinas que da con la sociedad, ¿no? Si se supone que este término ya muy manoseado, como dijiste, es de progreso, ¿no? Cómo tú lo verías, que te estoy diciendo? Claro, o sea, es algo como bien incoherente, ¿no? Porque la UAP, bueno, somos de la UAP, ¿no? Orgullosamente Sí, universitarios. Ese era el lema. sí, Pues es una universidad pública con fondos federales, en la cual realmente se paga muy poco, casi nada a comparación de otras universidades. Y que no puedas ser empático o puedas tener este panorama de que, ¿por qué yo sí y los otros no? ¿Por qué yo tengo un privilegio, el cual es pagar menos transporte, y no otras personas que no sabemos su condición económica, pero que están en otras universidades, no pudieron acceder? O sea, y es lo que dices, ¿no? O sea, es como caemos otra vez en estas incongruencias, ¿no? Estamos en una era en la cual todo está en nuestras manos. O sea, te metes a internet y puedes encontrar lo que quieras, de libros. Hay páginas, hay bots, hay maneras de descargar información que nos sobrepasa, nunca se imaginó. Y te encuentras con que hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana. O sea, ese tipo de incongruencias, ¿no? O que ya tenemos que salir de esta idea supersticiosa, y hay gente que retoma estas condiciones de que los horóscopos, que condiciones místicas. Y es como, ¿por sí, qué? eso está bien peligroso, ¿no? Ya no te hablo porque eres Libra, eres Cáncer, la intersubjetividad ya está demasiadamente trabajada. Y con respecto a esto te quería hacer esta pregunta. Tú y yo somos humanistas y tú siempre recuerdo una frase tuya que manejabas mucho en la facultad, ¿no? A pesar de que somos de licenciaturas distintas, tú eres historiador, yo soy filósofo, pero siempre decías, ¿no? El estudiar humanidades no te hace humanista. Entonces va relacionada a esta pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que mueran las humanidades con este mundo tan posmoderno en el que vivimos, tan relativo, con esto que acabas de decir? O sea, yo, la verdad, pues la veo así como que dura. Sé que pueden perdurar, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál sería tu lectura? Es cierto, ¿no? O sea, el ser humanista, el de estudiar humanidades no te hace humanista, ¿no? O sea, y lo puedes ver en otras carreras que, no sé, le podemos, siempre los humanistas, los que estamos en humanidades, que digan, le echamos tierra, no sé, a los ingenieros. Pero hay ingenieros que, vaya, pueden ser muy empáticos, ¿no? O que tienen esta capacidad reflexiva. Yo creo que el punto aquí es justamente el reflexionar sobre uno mismo y sobre la sociedad. Y mira, puede ser que los tiempos sean duros, porque obviamente hay un discurso gigantesco en contra de las humanidades que proviene desde el neoliberalismo, debido a que pues, las humanidades no se ven como algo práctico, ¿no? Porque no se ven como algo que produzca, como, no sé, como decía, no sé, un ingeniero puede producir, no sé, un coche, una bici, un avión, un tren, un mercadólogo, no sé, te puede vender cosas, así es como algo inmediato, algo práctico. Y nosotros nada más nos quedamos en la condición reflexiva, en la condición completa, se me fue la palabra. De Este, contemplación, ¿no? exactamente, contemplación. Y yo creo que hay un autor muy bueno que es Huizinga, ¿no? Que habla sobre el derecho al ocio.
Y justamente el ocio es la madre de las virtudes porque te enseña a pensar. No es de estar de ocioso y hacer maldades, sino de te pones a reflexionar, ¿no? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Por qué leo lo que leo? ¿Por qué me llevo con la gente con la que me llevo? ¿Por qué tengo ciertos hobbies? O sea, qué hay de fondo que que me lleva a hacer eso? Y, y es algo natural en el hombre a veces preguntarse eso. O sea, no creo que las humanidades como tal desaparezcan, pero sí muchas se van a ver este, como tocadas, como amañadas por discursos del neoliberalismo, ¿no? Ideológicos, ¿no? Ándale. Totalmente ideológicos. Y en estos discursos ideológicos está mucho, por ejemplo, que se da en la historia, que hay bastante, o sea, no sé, tú me dices si me equivoco, ¿no? Para que pueda ser. Hay dos maneras en las que se hace la historia, ¿no? La teoría y la práctica. Y la práctica yo la veo que vayas a los archivos, que realmente el historiador se ensucie las manos, porque si no solamente empiezan a hacer historia, pero pues historia de la nada, ¿no? Historia de ideología, de lo que a ti te conviene, pero realmente no estás recabando los archivos importantes. Tú ves, tú piensas que que cuando tú estudiaste historia se daba fuerza a eso, o sea, que realmente el historiador fuera a los archivos, que realmente no se fiara de los libros ni de los autores, sino que también sacara su propio criterio. Es que ahí también cabe en la condición del empirismo ingenuo, ¿no? O sea, puedes ir al archivo así, ya tienes 10,000 fichas de archivo y ¿qué haces con ellas? Si eres incapaz de hacer una reflexión sobre el trabajo de archivo. Sí, hay un autor, Topolsky, que habla justamente de esto, de que la historia se tiene que configurar en una idea entre praxis y teoría. Una praxis y una teoría continua, como un círculo. O sea, no puede haber una sin la otra. Porque obviamente la teoría en teoría, la teoría solamente con teoría son castillos en el aire, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y la praxis sobre praxis es lo mismo, ¿no? O sea, nada más es como esa historia aburrida que nada más son fechas, son datos enciclopédicos, Y ahorita, que no te hacen una reflexión. Y ahorita que dices eso, ¿qué piensas de cuando estamos en la primaria, estamos en la secundaria, en el bachiller y están las efemérides, ¿no? Que al final nada más te las aprendes al momento y es como para pasar, ¿no? Porque, o sea, yo pues, no, les pasé como 50 veces en todo ese lapso y no me acuerdo absolutamente de ninguna. Exacto. Es que mira, yo creo que la historia está, es como muy relegada, pero al mismo tiempo es bien importante, ¿no? Porque obviamente la historia es un discurso, ¿no? Y un discurso que se utiliza desde el poder, por ejemplo, la historia patria, ¿no? De que por qué ponen fechas, por qué nos ponen pues, los héroes de la historia, por qué nos dan días, feriados, ¿no? Porque tienes que asumirte como ciudadano a partir de ese acontecimiento que pasó, ¿no? Por ejemplo, la independencia. Ah, es que sí, la independencia de México y entonces me siento mexicano porque pasó esto y lo otro. Pero si nada más lo dejamos como hechos aislados y no tenemos como la idea de que, va, ¿quién nos dice qué pasó en la independencia? ¿Desde quién nos las cuenta? ¿Cómo yo asumo la idea de independencia? Independencia es como un ejemplo, ¿no? O sea, podemos decir cualquier otra fecha, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, hay una condición que hablaba mucho con un compañero, que era por qué desde Fox, desde el sexenio de Vicente Fox, se recorrieron la idea de los puentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el día Mm, feriado se caía en martes, ahora se recorre, ¿no? Y ahora ya no tienes ese vínculo de que, es que el día martes 5 de febrero se celebra tal acontecimiento. Ya no te acuerdas, ya no me dices, es puente. sí, sí, es puente, ¿no? Y ya dices, ¿y de qué fecha? Sí, me ha pasado mucho. De hecho, cuando daba clases era así de que es puente, pero ya ni siquiera sabías la fecha. ¿Y cómo, si nosotros vivimos en ese tipo de historia que es historia muerta, cómo hacer la historia viva?
O sea, cómo vivir la historia. Apropiándote, apropiándote de las fechas, de los monumentos. Por ejemplo, estas condiciones de las feministas, de apropiarse los monumentos, es increíble, es lo mejor que puedes hacer, es apropiarte del discurso. Rayarlo es el símbolo de que ya no tiene una permanencia. Por ejemplo, ¿por qué rayan el ángel de la independencia? Porque ya no tiene una significación de lo que es el ángel de la independencia, ¿no? O sea, entonces te apropias tú del monumento, te apropias tú del significado y lo haces tuyo. Entonces, Eso está muy así, interesante. sí, o sea, así podemos hacerlo con muchas cosas, ¿no? O sea, resignificarlas de la manera en la cual nosotros la necesitamos para la sociedad, ¿no? Oye, y con respecto a esto, a mí yo tengo una pregunta. Sí. Yo no sé, con esto que estás diciendo, qué tanto, pues nosotros tenemos la herencia occidental, ¿no? Ujú. Leemos mucho lo que es los continentales y a veces hasta mucho el pensamiento, pues estadounidense. Yo, en lo personal, yo he visto libros de estadounidenses que hacen estudios sobre la revolución, sobre la independencia, sobre épocas históricas importantes de México, y son los libros que a veces hasta los profesores te dan para Ujú. estudiar. ¿Y dónde están los historiadores mexicanos? O sea, yo Sí, me exacto. pregunto, o sea, no hay, no existen, o sea, no han hecho investigaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que me puedes decir tú que estás más y conoces sobre el tema? Sí, claro, o sea, yo creo que tiene que haber que queda relegado, ¿no? No sé si tenga que ver con condiciones de subalternidad, si tenga que ver con condiciones del propio discurso eurocentrista, ¿no? De que, es que lo escribió, no sé, un europeo, entonces tiene que estar mm, mejor hecho que el que hizo el mexicano, ¿no? Pero pues no es así, porque obviamente hay estudios, ahorita está muy en boga, está saliendo mucho estos estudios de descolonización, ¿no? ¿No? En el cual los mismos, las personas racializadas están haciendo sus propios estudios de sí mismos, ¿no? O sea, es como apropiarse ellos mismos de su propia voz. Y es increíble eso, es creo que lo que necesitábamos, ¿no? Sí, eso sí, lo apenas, fíjate que eso tiene un año de que me enteré sobre esos estudios, porque hay un profesor justamente ahí en filosofía BUAP que hace esos estudios, que es cubano, ¿no? Y lo refleja sobre su país y lo que está viviendo. ¿Cuáles son los autores mexicanos, historiadores, obviamente, que tú recomendarías, que dirías, este merece ser estudiado, porque no es lo suficientemente estudiado, sobre un tema, ¿no? Sobre un tema en específico, de los que tú consideres que son menospreciados, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo escribe Paco Ignacio Taibo. Se me hace increíble la manera en cómo escribe, en el discurso que trae, en que no cae en esa escritura pomposa, aburrida, sino que te escribe como habla. O sea, y lo has visto, ¿no? Cómo habla, lo has escuchado, y así son sus libros. Y es bueno porque también no nada más es el libro, sino también lo conjuga hay muchos documentales de él. Por ejemplo, en Netflix hay varios que ha hecho él. Y, y es importante porque no se queda en ese discurso histórico, patriótico de derechas, impositivo, sino que cae muy bien en la reflexión, ¿no? Y pues ya para ir cerrando, ¿tú qué les dirías a las nuevas generaciones que quieren estudiar historia? ¿Los animarías, no los animarías? No está Porque, bien, nada, no es cierto. porque ahí viene, quiero agregar a esto para que cierres así, englobes todo, porque como tú sabes, todos los que estudiamos humanidades nos vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces es como que un prejuicio que se tiene, más aparte lo que es complicado conseguir este empleo. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a las humanidades, no? Digo, a las humanidades, a los alumnos, a los nuevos prospectos que quieran estudiar historia y adentrarse a las humanidades. Como diría una de mis mejores amigas, los que estudiamos humanidades estamos en todos lados.
estamos repartiendo el pan, repartiendo en Uber Eats, estamos dando clases, estamos en las librerías. O sea, si quieren pensar, si quieren salir de, ahora sí, de esta alegoría de la caverna, como diría Platón, estudien humanidades. Si quieren ser seres reflexivos y que no los engañe el sistema, que no los engañen otras personas, que sean capaces de leer algo y decir, ah, esto lo escribió él porque tiene este pensamiento, estudien humanidades. Si quieren, no sé, si les gusta el conocimiento, estudien humanidades. Creo que, creo que aquí el problema es que caemos más en la importancia del me voy a morir de hambre a prefiero conocer. Personalmente, me gustaría más ser como Diógenes, vivir en un barril rodeado de perros y que se acerque Alejandro Magno y le diga, quítate, me tapas el sol, pero ser libre aquí que, no sé, tener el bolsillo lleno, ¿no? Sí, acabas muy bien, me gustó cómo terminaste y realmente te agradezco tu tiempo. Me habías dicho que estabas ocupado, yo lo comprendo, pero te agradezco, yo te quería entrevistar porque siempre te he considerado alguien reflexivo y que le entras al diálogo y también al debate. Y de verdad te agradezco tu tiempo, No, Vigil. hombre, a ti gracias por invitarme y pues, cuando gustes, estas charlas son muy buenas y es importante que pues la gente joven, o no tan joven, los que quieran escuchar, escuchen, ¿no? Y ahí, porque ahí en el internet hay millones de gente, diciendo cantidad de barbaridades y nada más porque lo dice alguien que tiene 18,000 follows, creen que es verdad. Pero no, hay gente que, como nosotros, gente común y corriente, que tenemos verdaderamente un pensamiento crítico, ¿no? Y ok, pues esperamos sus comentarios en la caja de comentarios y nos estamos viendo. Nos vemos, Vigil. Éxito. Cuídate, cuídate, hermano. Nos estamos viendo.